Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que seas tú, Señor, que nos puedas traer palabra este día, Señor. Que seas tú, Señor, transmitiendo tu mensaje, transmitiendo tu palabra, Señor, que puedas traernos revelación por medio de tu palabra en el nombre de Jesús, que esta palabra que vamos a compartir hoy dé fruto en nuestras vidas al 100%, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, porque solamente tú te lo mereces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver este tema, Horeb, monte de Dios. A Horeb se le ha catalogado como el monte de Dios, bíblicamente lo es, pero muchas personas no saben cuál es el monte Horeb. Y el monte Horeb lo vamos a ver bíblicamente ahora, y lo vamos a ver en dos puntos de vista. El primero es cómo es que Moisés llega a Horeb y qué es lo que Horeb significa tanto en lo espiritual como en nuestras vidas como cristianos. Así que vamos a comenzar. En Éxodo 3, verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ok, aquí hay dos puntos importantes. Primeramente, en el verso 1 podemos ver una figura donde Moisés sería quien es el pastor de las ovejas y a estas ovejas las lleva al desierto. Hay una enseñanza muy buena que no es el tema realmente, pero lo quiero tocar así por encima. Eso también es figura de Cristo. Cristo que nos lleva, que es el pastor, y nos lleva al desierto. Al desierto, en el desierto no hay pasto. Eso es lo interesante, en el desierto no hay pasto. Pero es necesario que las ovejas pasen por el desierto. ¿Por qué? Porque después, cuando pasan por el desierto, ahí en el verso 1 dice que llegan hasta Horeb, que es el monte de Dios. En el desierto te encuentras con Dios. Ese es un punto de vista muy interesante, solamente verlo en el verso 1 hay una enseñanza muy grande. No es de la enseñanza de hoy, pero como estamos tocando lo del monte Horeb, me parece muy interesante compartirlo. Entonces, Horeb es el monte de Dios que se encuentra en el desierto y Moisés lleva a estas ovejas al desierto. Ovejas que necesitan alimento, que necesitan agua, las lleva a través de todo el desierto, hasta llegar a Horeb, monte de Dios, que simboliza ese lugar espiritualmente, la presencia de Dios. Entonces vamos a analizar al monte Horeb. Como he dicho, el monte Horeb simboliza la presencia de Dios en medio del desierto. Y en medio del desierto tú no encuentras absolutamente nada, ni siquiera hay camino, es desierto. A veces cuando nosotros como cristianos pasamos por circunstancias que decimos: Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación si tú me estás conduciendo? ¿Por qué es que no veo que tú me conduces? ¿Por qué no veo que hay un camino a seguir? Porque a veces nos complicamos tanto que no debemos ver las circunstancias, sino ver al Dios que nos pastorea incluso en medio del desierto. Y aunque nosotros no veamos el camino, estamos siendo pastoreados como las ovejas que pastorea Moisés, que figura en este momento de Cristo. Entonces, por más que no veas la solución a tu problema, por más que veas las circunstancias adversas, que no veas la manera de cómo salir de ahí porque no ves camino, estás siendo pastoreado por el Señor Jesucristo. Y ahora en el verso 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando tú pasas por medio de ese desierto, vas a encontrarte con la presencia de Dios. Si tú no murmuras contra Dios, si tú no estás portándote de manera rebelde contra Dios a causa de tus circunstancias, sino que te mantienes en fe sabiendo que es el Señor quien te conduce a pesar que tú no ves nada, vas a encontrarte con la presencia de Dios, con el fuego de Dios. Porque Dios no abandona jamás a ninguno de sus hijos. En ningún desierto los deja abandonados. De hecho, cuando Jesús fue tentado y fue llevado al desierto, dice que fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien lo llevó al desierto. Dios tiene una manera de trabajar con nosotros que nosotros a veces decimos: bueno, estamos con Dios, todo va a ir bien. Porque en verdad, con Dios todo va a ir bien, pero con Dios pasamos procesos.
y los procesos son dolorosos. Y los procesos son buenos para la fe, son buenos para tu espíritu, porque te acercan a Dios y te hacen ver la gloria de Dios en medio del desierto. En el verso 10 dice, ven, le dice el Señor en medio de la zarza ardiendo, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando tú estás en medio de una circunstancia adversa, en medio de un desierto espiritual, y estás pegado a Dios, en comunión con el Señor te va a hablar. El Señor te va a dar sustento. En el desierto encuentras maná, encuentras palabra de Dios. No estás solo, nunca estás completamente solo en ningún proceso. Siempre Dios te da palabra. En este caso, en el monte Horeb, donde estaba Moisés, donde llegó Moisés y vio la zarza ardiendo, Dios le dice, ven y te enviaré. Hay un llamado y hay una misión. Cuando tú te encuentras con el Señor en medio de tu dificultad y te mantienes perseverante en Dios, Dios te va a enseñar el propósito, te va a dar el llamado y te va a dar el propósito por el cual estás allí. Pero si tú abandonas, si tú dices, Dios me dejó, me abandonó, como lo hizo todo el pueblo de Israel en el desierto, excepto Josué y Caleb, vas a quedarte en el desierto, como ese pueblo, que no pasó a la tierra prometida, porque murmuró contra Dios. Entonces, Moisés se encuentra con Dios y le dice Dios, ven y te enviaré a Faraón. Y la actitud de Moisés, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y miren que Moisés vivió en el palacio de Faraón. Obviamente que este Faraón en este momento no era el mismo que estaba vivo o que era Faraón en el tiempo de Moisés, cuando Moisés estaba allí en el palacio. Porque el otro Faraón ya había muerto y se levantó otro Faraón. Y él se sentía menos. Él no era ya egipcio, él sabía que no era egipcio, él sabía que era hebreo aun cuando vivía con Faraón, pero ya en ese momento se sentía que no valía para nada. Y una de las cosas importantes de aprender aquí con Moisés es de que a veces Dios tiene un propósito contigo, pero si tú haces las cosas como lo hizo Moisés, sabiendo Moisés de que tenía un propósito con Dios, de que estaba viendo el poder que Dios le había dado al vivir en el palacio de Faraón y ve que a los hebreos lo estaban tratando mal, que era su pueblo, que él lo sabía, y mató al egipcio, esto le causó que se vaya al desierto. A veces las malas actitudes, aunque tenían llamado de liberar al pueblo, no era el tiempo de hacerlo, actúan sus fuerzas, eso también te lleva a un desierto por causa de una mala actitud, por causa de un pecado. Y él estuvo 40 años allí hasta que Dios lo llama. Pero cuando Dios lo llama, él dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Es decir, estaba totalmente, ya Dios había trabajado con su humildad, había trabajado con su carácter en cierta manera, porque el carácter de Moisés de todas maneras era una persona muy impulsiva, pero luego es el más manso sobre toda la tierra, porque así trabaja Dios. Y Moisés se siente que no vale de nada. Aquí Dios le da el llamado y le da una confirmación, le da una palabra, le da una promesa diciéndole, ve porque yo estaré contigo. Entonces, después de que él se siente inseguro, Dios le vuelve a decir, ve, le vuelve a hacer el llamado y le dice, yo voy a estar contigo. Cuando Dios te habla, te da una palabra de que hagas algo en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu vida personal. Si Dios te habló, Dios va a estar contigo. No dudes de Dios, porque Dios te habla, Dios te respalda. Y cuando es el momento en que Dios va a actuar, Dios lo va a hacer. Y este momento era el momento para actuar de Moisés. Ya había estado 40 años en el desierto, después de matar al egipcio. Era el momento de que vaya, de que actúe. Era el tiempo de Dios, donde Dios ya había probado a Moisés por 40 años y ahora tenía que enviarlo a hacer el propósito por el cual Dios lo creó. Y cualquier propósito, sea grande, sea pequeño en tu vida, cuando es el tiempo de Dios, Dios va a estar contigo. Dios está contigo en todo momento.
Pero cuando estás en el desierto, a veces las situaciones son tan adversas de que puedes pensar de que Dios no está en el asunto. Porque tu alma te va a hacer pensar eso, pero debes fortalecer el espíritu y creer que Dios está contigo en medio del desierto también. Y la señal que le da aquí a estos fines de estudio es de que dice, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, cuando tú vayas a Egipto y cuando saques de Egipto al pueblo, que yo voy a estar contigo porque así lo cumplió, estuvo con el pueblo de Israel, mandó las 10 plagas, abrió el mar y luego salieron al desierto y en ese monte Moisés sirve a Dios. ¿Y qué monte era? En Éxodo 19 dice en el verso 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. El desierto de Sinaí es un lugar geográfico donde hay varios montes, no solamente el monte Sinaí, sino que hay varios montes en Sinaí. Y dentro de esos montes que hay en Sinaí, a un monte en especial se le llama el monte Sinaí. Y a ese monte se le llama también el monte Horeb. Algunas personas piensan que el monte Horeb es otro monte, pero bíblicamente el monte Horeb es el monte Sinaí, que se encuentra también en el desierto de Sinaí, en el lugar geográfico llamado desierto Sinaí, donde existe un monte llamado Sinaí que también se le llama Horeb. En Éxodo 19, el verso 17 al 20 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Aquí ya lo habla en el verso 18, como ven, el monte Sinaí. En el anterior dice, llegaron al desierto de Sinaí. No está hablando de un monte. Está hablando del lugar geográfico, desierto Sinaí, acá también, en el verso 2. Pero aquí ya le habla con nombre propio, el monte Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. En el capítulo 19 de Éxodo se narra la entrega de las leyes. Y es allí cuando Dios desciende y lo llama a Moisés a la cumbre del monte para darle los mandamientos. Pero cuando el pueblo de Israel está en el desierto, en el verso 17 nos dice que ellos se detienen al pie del monte. Vamos a verlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista que estamos tratando en este momento, que no he pasado al segundo, el primer punto de vista es tomar al monte Sinaí como el monte donde se ve la presencia de Dios, donde simbolizaría ese lugar, el lugar donde Dios habla. Y el pueblo de Israel estaba al pie de ese lugar. Nosotros debemos estar al pie de la presencia de Dios. Debemos estar de rodillas ante la presencia de Dios. Porque solamente cuando nosotros nos sujetamos a Dios de rodilla, nos va a pasar lo que le pasó a Moisés en el verso 19. Moisés hablaba y Dios le respondía. Esa es la comunión que Dios quiere con cada uno de sus hijos y cada una de sus hijas. Dios no hace excepción de personas. Si tú quieres que Dios te responda, y todos queremos que Dios nos responda, busca de la presencia de Dios. Solamente busca de la presencia de Dios. Todos los días, Dios tiene el deseo de hablar contigo, de comunicar contigo sus propósitos, de darte dirección. El Señor promete en su palabra, sobre ti fijaré mis ojos, pero nosotros no buscamos en la presencia de Dios, a veces. Entonces, cuando tú buscas de la presencia de Dios, vas a encontrar esa respuesta que tanto anhelas. Esa respuesta de saber, Señor, estoy haciendo las cosas bien. Señor, ¿qué camino debo seguir? Señor, ¿qué dirección debo tomar? Y esa comunión, cuando tú la tienes con Dios, Dios te va a orientar, Dios te va a guiar, Dios te va a pastorear en medio del desierto, cuando estás de rodillas delante de su presencia. Y dice que el Señor descendió sobre el monte Sinaí.
Cuando hay una comunión con Dios, Dios viene a traerte revelación de sus propósitos para tu vida, de su voluntad. Pero ¿sabes lo que aleja a la persona de buscar de Dios? Es que la persona no quiere buscar de Dios porque quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Y eso nos aleja mucho de Dios. Pero si nosotros buscamos de Dios constantemente, todos los días, Dios va a comenzar a mostrarnos todo lo que tiene para cada uno de nosotros. En el verso 3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces aquí vemos de que el Señor le muestra a Moisés el pacto, le da el pacto, le muestra las leyes. Luego de eso, todo el pueblo dice, vamos a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Pero esto de aquí era un deseo en el corazón del pueblo, pero no tenían comunión con Dios. Y a veces uno puede tener la intención, pero si no alimentas tu espíritu, va a quedar en una intención. Y en lugar de obedecer, vas a vivir desobedeciendo a Dios. Porque quedó en una intención. ¿Y por qué quedó en una intención? Porque descuidaste tu comunión con Dios. Porque el pueblo no tenía comunión con Dios. Pero en ese momento, según lo que nos muestra la Biblia, Moisés hablaba con Dios. Nadie más hablaba con Dios, solamente Moisés. Y después lo dice Dios, Jehová lo dice. A Moisés hablaré, a mi siervo Moisés. Porque el pueblo no se quería sujetar. Como habíamos hablado hace un momento, el pueblo allí tenía todavía el altar de Moloc. Entonces estaban viviendo una doble vida. Sí, vamos a someternos al Señor. Sí, Señor, te vamos a obedecer, pero no dejaban a Moloc. Que en medio del desierto también llevaban el altar de Moloc. Pero Dios reconoce realmente quiénes son los que lo buscan de corazón y los que le buscan le hallan. Y está Dios dispuesto a manifestarse a todos. Pero es el hombre quien no busca a Dios. Edificar un altar en el verso 4 simboliza morir. No hay altar sin sacrificio. Tu comunión con Dios es un altar a Dios. Cada vez que tú te rodillas delante de Dios, estás presentando un altar a Dios, un altar personal. Y en ese altar hay sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Tu voluntad. Luego que tú hablas con Dios y le expresas tus anhelos, todo lo que hay en tu corazón, tienes que decirle, Señor, esto es lo que yo anhelo, pero si es tu voluntad, si no es tu voluntad, quítalo. Y cuando le dices eso, estás haciendo un sacrificio. Estás muriendo a ti. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue su cruz. Cargar la cruz significa morir. No puedes seguir a Dios si no quieres morir a ti. No puedes seguir a Dios y decir, Señor, yo te voy a seguir, pero voy a seguir con mi altar de Moloc. Voy a seguir con mis cosas del mundo. Voy a seguir contigo y también con el mundo. Dios no se manifestaba al pueblo, no se manifestaba al pueblo de esa manera. Dios se manifestaba a aquel que lo buscaba y Moisés lo estaba buscando constantemente. Hasta edificaba el altar, lo buscaba y Dios se manifestaba. Tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, búscale. Tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti, búscale. Porque Dios te va a manifestar todos sus propósitos. Dios no quiere ocultarte sus propósitos, al contrario, quiere que los cumplas. Pero debes edificar el altar todos los días.
todos los días. Y en el verso 7 dice, y tomó el libro del pacto. En este monte es el lugar donde Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel. Y es el monte Sinaí, como lo habíamos visto en el verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba. En este monte, como también lo dice aquí en el verso 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, allí donde lo llama Moisés y le da el pacto. Allí es donde luego, en el Éxodo 24, dice en el verso 7, y tomó el libro del pacto. Aquí ya había recibido el pacto y lo había leído delante del pueblo. En el monte Sinaí se da el pacto, pero dice después, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. De nuevo dice claramente que es el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube. Esto de aquí es escatológico. Pero en estos dos versículos le voy a hablar algo muy interesante. Esto que estamos viendo aquí simboliza también lo que es una imagen escatológica del arrebatamiento. Dice, entonces Moisés, que simbolizaría la iglesia, subió al monte, estamos hablando del monte de Dios, y una nube cubrió el monte. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó Moisés de medio de la nube. Quien nos va a llamar a nosotros de medio de la nube es Cristo, en el séptimo día. En el momento en que se cumplen los 6 días terminados, los 6.000 años, al séptimo día nos llama para la nube. Muchos piensan de que el milenio, el sexto milenio termina en el arrebatamiento y no en Armagedón, de que los 7 años de tribulación y gran tribulación es un lapso, es un traslape de tiempo para pasar al milenio después de Armagedón. Pero que el milenio, el sexto milenio, se cierra en el arrebatamiento. Es interesante pensarlo de esa manera, pero hay una figura muy importante. La gloria de Dios va a reposar sobre el monte Sinaí. Y aquí el monte Sinaí también puede simbolizar, ya en este punto de vista voy a hablar la otra figura, del otro ángulo que les dije que le iba a hablar, donde el monte también simboliza a nosotros. Al comienzo le estaba hablando que el monte simboliza la presencia de Dios. Ahora vamos a verlo de este punto de vista. El monte Sinaí o el monte Horeb, en el segundo punto de vista, nos representa también a nosotros. Somos nosotros en medio del desierto, donde viene la manifestación de la gloria de Dios, cuando hay un altar levantado allí en el monte. Cuando se levanta un altar en medio del desierto, se manifiesta la gloria de Dios. En Deuteronomio 5, del verso 1 al 4, allí es el único versículo en la Biblia, si no me equivoco, el verso 2, donde muestra de que Horeb es el monte Sinaí, lo demuestra. Con lo que ya hemos visto que estamos hablando del monte Sinaí, aquí es el único versículo en la Biblia que dice que es Horeb. Dice, Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. Y esto simboliza que Horeb es Sinaí, el monte. Porque en sí, el desierto de Sinaí es la región geográfica donde existía un monte también llamado Sinaí, que se llama también Horeb, según este único versículo en la Biblia. Deuteronomio 5:2. Vamos a leerlo todo. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Esto lo voy a explicar, porque también hay un versículo que dice, y Jehová hablaba con Moisés cara a cara como cualquiera habla a su compañero. Y dice mucho, se contradice la palabra de Dios porque nadie ha visto a Dios cara a cara. Pero esto de aquí, cuando habla de Moisés, cuando hablaba cara a cara con Dios, dice sin secretos. Es decir, el hablar cara a cara no es literal, sino que hablaba sinceramente, no le hablaba en parábola, figurativamente, sino que decía las cosas claras. Eso simboliza hablar cara a cara con Dios. Cara a cara habló Jehová con vosotros, o sea, se te lo dijo claro, no robes, no mates,
no adulteres, lo decía claro. Entonces, eso es hablar cara a cara. ¿Qué sucedió en Horeb? En Horeb se manifestó una zarza ardiendo y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Que se manifieste la zarza ardiendo, que es la presencia de Dios en medio de una zarza, y que esta zarza no se consume, simboliza que está Dios allí actuando, en medio de un desierto. En medio del desierto tú vas a ver el fuego de Dios. Eso es lo que hay en Horeb. En medio de un desierto vas a ver la gloria de Dios, pero mantente en comunión con Dios. Vas a ver la gloria de Dios, sin duda. Si estás en comunión con Dios, vas a ver su gloria. Recibes un llamado. En el monte Horeb dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En medio del desierto, Dios te va a dar un llamado. Dios te va a mostrar el propósito por el cual pasaste ese desierto. Una cosa es saber el propósito por el cual estás pasando el desierto y otra cosa es saber lo que Dios te habló antes de pasar el desierto. Me voy a dejar explicar. Dios te puede decir algo hoy, que ya lo sabes, o te lo dijo en el pasado, y lo tienes en tu corazón. Y luego de que te lo dijo, pasas un desierto. Pasas un momento de incertidumbre, como que las cosas no son como Dios te las dijo, como que comienza a entrar la duda. Estás en ese desierto. Lo que Dios te dijo es la promesa que Dios te dio. El desierto, dentro del desierto hay un propósito. Eso es muy distinto a lo que Dios ya te habló. El propósito por el cual pasas el desierto es para fortalecerte espiritualmente. Aunque parece que te estás debilitando en el alma, te estás debilitando. En el alma comienzas a dudar, comienzas a decir, tal vez no fue Dios, tal vez estoy imaginándolo, pero en el espíritu, si tú te mantienes en comunión con Dios en el desierto, levantando altar y presentando un sacrificio vivo, Dios va a mostrar su palabra y vas a aumentar tu fe, vas a tener fortaleza espiritual en medio del desierto. Tanto así de que lo que te diga tu alma frente a las circunstancias de tu desierto no te van a afectar, porque estás viviendo en fe. Entonces el propósito del desierto es muy distinto a la promesa que Dios te dio. Son cosas distintas. Y el propósito realmente, pasar un desierto es bueno para el espíritu. Como personas, nadie quiere pasar por procesos, la verdad. Son dolorosos, pero son necesarios. El tercer suceso en el monte Horeb es la manifestación del nombre de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es decir, en otras palabras, en el desierto conoces a Dios. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora en mi desierto, mas ahora en mi dolor, en medio de esta angustia, mis ojos te ven. En medio del desierto vas a ver a Dios. Vas a conocer a Dios de una manera muy personal, muy estrecha, muy vinculado a Dios en comunión. Y Dios te va a mostrar cosas que antes no te podía mostrar, porque era necesario que te las muestre en el desierto. En el desierto conoces a Dios de una manera muy, muy personal. Porque a veces cuando estás en el desierto lo único que te queda es Dios. Lo único que te queda es depender de Dios. Y lo buscas con sinceridad y Dios se manifiesta. En el monte Horeb también está el agua de la peña que se encuentra en Éxodo 17:6. Sucedió en el monte Horeb. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Conocemos este suceso cuando Moisés golpea la piedra y salió el agua. Eso sucedió en ese monte también, en el monte Horeb. Vas a tener de esa agua viva en medio del desierto. Dios no te va a dejar en el desierto. En el desierto vas a tener agua, aunque es increíble, uno dice, pero ¿cómo en un desierto va a haber agua? Dios abre manantiales en medio del desierto, ríos en la soledad.
Para Dios no hay nada imposible. Hay agua viva en medio del desierto. Dios no te deja morir en el desierto. Lo quinto es la manifestación de la gloria de Dios. En Éxodo 33, versos 21 y 22 dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Eso sucedió en el monte Oreb también. Era tan estrecha, tan íntima la relación que tenía Moisés con Dios, de que Dios le mostraba su gloria. Dice en el verso 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Figura de Cristo. Solamente en Cristo, en la hendidura de la peña, puedes ver la gloria de Dios. Cuando estás sujeto al Señor, puedes ver la gloria de Dios. No cuando estás sujeto a tu voluntad, que vas a ver su gloria. No cuando dices, yo mañana oro, yo voy a hacer las cosas a mi manera, vamos a ver qué sucede. Allí no vas a ver la gloria de Dios. Pero si estás en Cristo, Dios mismo te va a cubrir con su mano. Dios mismo te va a sostener. Cuando estás en comunión con Dios, Dios mismo te pone en el lugar que debes estar, en Cristo, en Él, aferrado a Él. Tú lo buscas a Él, Dios no se esconde de ti, Dios se manifiesta su gloria. Te da un llamado, te da un propósito, te da agua, te llenas del fuego de Dios. El desierto no es para morir, es para fortalecerse. Y allí mismo fue el refugio de Elías, en el monte Oreb. Primera de Reyes 19, versos 8 y 9 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ese suceso también lo conocemos cuando Elías mata a los 300 profetas de Baal en el tiempo del rey Acab, y Jezabel lo busca a causa de esto para matar a Elías, y Elías se esconde en la cueva en Oreb. Es un lugar de refugio del que te quiere destruir el alma. Jezabel figura de Satanás en este contexto. Y vemos en el verso 8 algo también muy interesante. Dice, se levantó pues y comió y bebió, habla de Elías, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Hemos hablado al comienzo de que el monte Oreb se encuentra situado en el desierto de Sinaí, que es un lugar geográfico. Si él caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, o sea, se fue 40 días y 40 noches hasta el sur de la península de Sinaí, hasta el sur, y eso le duró 40 días y 40 noches. Y esos 40 días y 40 noches de caminar fue desierto, porque todo ese lugar es desierto. ¿A dónde lo llevó Dios a Jesús 40 días y 40 noches? Al desierto. Hasta a Jesús se le probó en el desierto. Y quien lo llevó al desierto fue el Espíritu de Dios. Al comienzo, cuando vimos que las ovejas fueron trasladadas, fueron llevadas por Moisés al desierto, que era figura de Cristo también, si quieres, puedes también decir que es figura del Espíritu Santo que llevó a las ovejas al desierto. Pero esa figura de aquí también es muy interesante. Porque uno lee y dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, y uno piensa que todos estos 40 días y 40 noches no hay desierto, hay desierto allí. Porque si tú conoces la situación geográfica, todo eso es desierto. Y allí se metió en una cueva, en Oreb. Cuando estás en el monte de Dios, hay refugio. Y allí en Oreb, como hemos visto en Éxodo 19, del capítulo 19 al capítulo 24, habla todo lo referente a las leyes de Dios. Se entrega la ley en Oreb. En este caso se entregó la ley en tablas, pero cuando tú estás en la presencia de Dios, se te entrega la ley al corazón. No escribiré mis leyes más en tablas, en la piedra, sino que las escribiré en el corazón. Es la promesa de Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, el Espíritu Santo viene a tu vida y ya no quieres transgredir la ley de Dios, porque Dios está en ti. Y la ley se escribe en el corazón. Todos estos sucesos han pasado en Oreb, y Oreb significa desierto, significa vacío y significa desperdicio.
en el segundo ángulo que les dije para ver a Oreb como nosotros, pues el primero era verlo como la presencia de Dios y el segundo verlo como nosotros en medio del desierto. Nosotros a veces nos podemos sentir vacíos, sentir que no valemos nada, un desperdicio, un desierto. Y así le pusieron Oreb porque el monte Oreb es un lugar, es un monte con muchos picos de piedra, muy puntiagudos, que parece una basura, según lo que dicen los que habitan allí, alrededor. No recuerdo cómo se llaman estos pobladores que existen hasta el día de hoy allí alrededor de Oreb. Beduinos creo que se llaman. Esta gente le pone el nombre Oreb, dice que le ponen el nombre Oreb precisamente porque significa basura. Y allí, donde está el desierto, donde está el vacío, donde está el desperdicio, lo menospreciado, lo vil, allí se manifiesta la gloria de Dios. Allí está el refugio. Esa es la materia prima para que Dios se manifieste. Una persona que siente que no vale nada, que lo único que necesita es Dios, que depende de Dios al 100%, va a encontrar la gloria de Dios en ese lugar. Lo vil y menospreciado escogió el Señor. Ahí vas a encontrar agua, vas a conocer al Señor, vas a tener un llamado, vas a ver el fuego de Dios en ti. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que seas tú manifestando tu gloria, Señor, en nuestras vidas, que seas tú trayendo alimento a nuestras vidas, que seas tú trayendo esa agua en medio del desierto, Señor. Que podamos conocerte cada día más, que podamos comprender la situación que vivimos, los procesos que vivimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que sabemos que aunque nosotros no vemos el camino, tal vez, algunas veces, debemos tener la plena confianza de que eres tú quien nos pastorea y de que hay un propósito por el cual estamos pasando la situación que estamos pasando. Yo te alabo, Señor. Yo te doy toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque sabemos de que tú no nos dejas, de que tú eres misericordioso, de que aunque no comprendemos, Señor, a veces los procesos por el cual nos pasas, sabemos que estamos en tus manos y eso es bueno, eso es agradable y eso es perfecto para nuestro espíritu, para nuestro crecimiento en ti. A ti la gloria, Señor. Te damos gracias. Gracias por estos procesos, que aunque dolorosos, nos sirven para conocerte más. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.